Muy buenas noches, hermanos. Amada Iglesia, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en nuestros estudios de los días viernes, en el cual pues estamos tratando el libro de Eclesiastés. Así que vamos a, a comenzar pues con el mensaje de hoy. Ya estamos en el capítulo 7 de Eclesiastés, que hemos denominado pues la sabiduría hace que la vida sea mejor. Así que vamos a orar primero. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad siempre de seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Padre, habla lo más profundo de nuestro corazón, que nos invite pues a reflexionar, que nos invite a, a realmente pues confrontarnos a nosotros mismos, ¿no? A cambiar de actitud, a que podamos también pues desarraigar muchas cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón y que evitan que podamos tener una comunión pues más estrecha contigo, Señor. En el nombre de Jesús, pues te pedimos que abras nuestro entendimiento y que al mismo tiempo pues quede atesorada esta palabra en nuestro corazón y que la pongamos por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, eh, ya estamos iniciando el capítulo 7 de Eclesiastés, los primeros 10 versículos. Y como dijimos, pues le hemos titulado La sabiduría hace que la vida sea mejor. Pues bien, vamos a ubicarnos dentro del contexto para poder entender mejor, como siempre lo hacemos. En el capítulo 1, en el versos del 12 al 18, en esa porción de las Escrituras, Salomón llega a la conclusión, pues, que la sabiduría no hizo, pues, que la vida mereciera la pena vivirla, ¿no? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, dice. Y escribió en el verso 18 de este capítulo 1, y quien añade ciencia, añade dolor. Pero luego de esa primera conclusión que llega Salomón, pues él llega a examinar mejor el problema y cambia de opinión. En los capítulos 7 y 8 de Eclesiastés, considera la importancia de la sabiduría para la vida. La sabiduría es un término, es una palabra que aparece pues 14 veces en estos dos capítulos, en el capítulo 7 y 8 de Eclesiastés. Y pues responde también Salomón a la pregunta formulada pues en el capítulo 6, el verso 12, donde dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre de la vida? Entonces, Salomón, también conocido como el predicador en este maravilloso libro de Eclesiastés, llega a la conclusión de que aunque la sabiduría no puede explicar todos los misterios de la vida, sí al menos puede pues hacer tres contribuciones positivas a nuestra experiencia. Y eso lo señala en este capítulo 7. Entonces, en los primeros 10 versículos, trata el tema de que la sabiduría hace que la vida sea mejor. Le podemos titular ahí. En los versos del 11 al 18, pues podríamos titular a esa porción, la sabiduría nos ayuda a ver la vida con claridad. Y en los versos del 19 al 29 de este capítulo 7 lo podríamos titular La sabiduría nos ayuda a enfrentar más fuerte la vida. Así que vamos a tratar en este día de hoy la primera parte, los primeros 10 versículos que hemos denominado pues la sabiduría hace que la vida sea mejor. Así que vamos a leer esta porción de las Escrituras y vamos a poder explicar también. Vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 7, los versos del 1 al 10. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.
Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también eso es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Amén. Como dijimos, pues este libro de Eclesiastés es, cuando uno lo lee, es bastante, a primera vista, pues como surgen muchas ideas en nuestra cabeza. Dice, ¿qué nos quiere decir Salomón? No nos olvidemos que este libro pues, está escrito en poesía, en poesía hebrea. Por eso la traducción también, pues nos, a veces pensamos que no hay hilación entre una cosa y otra, entonces nos invita pues a reflexionar, a pensar, a indagar un poco. Así que vamos a explicar un poco estos 10 versículos que como dijimos le hemos titulado, pues la sabiduría hace que la vida sea mejor. Mejor, es una palabra clave en este capítulo. Salomón la utiliza por lo menos 11 veces. Y obviamente quienes escucharon este mensaje debieron quedarse pues sorprendidos cuando oyeron describir cosas mejores que viene a la vida de las personas cuando se sigue la sabiduría de Dios. Entonces, lo primero que podemos mencionar en estos primeros 4 versículos es que la sabiduría nos hace ver que es mejor, es el pesar que la risa. ¿Cómo es esto? Miren, si nos dan a elegir a nosotros entre el día del nacimiento y un funeral, pues todos preferiríamos a la celebración de un nacimiento, ir a la celebración de un nacimiento antes que un funeral, ¿verdad? Pero Salomón en estos versículos aconseja lo contrario. ¿Por qué? Porque la pena puede hacernos más bien al corazón que la risa. La palabra corazón aparece pues 4 veces en estos versículos, por eso es importante. Ok, entonces, ¿por qué es, según Salomón, por qué es mejor ir a un funeral que a un nacimiento? Porque la pena pues puede hacernos más bien al corazón que la risa, que la alegría. Ah, por si acaso Salomón no fue un hombre malhumorado con un estilo de vida triste para que pueda pues expresar esto. Porque recordemos que Salomón escribió el libro de Proverbios y también el libro de Cantar de los Cantares, en donde vemos pues que no es un hombre malhumorado. La risa, mi querido hermano, puede ser como una medicina que sana el corazón quebrantado, ¿verdad? Pues cuando estamos en momentos difíciles, de repente, pues una risa, un momento de alegría, pues es como un bálsamo que llega a nuestro corazón, es como una medicina que sana ese el momento eh,
ese momento de dolor, de frustración, de pena que podamos tener. Pero la pena y el dolor, mi querido hermano, pueden ser como alimento que fortalece a la persona interiormente. Pero necesitamos de los dos, tanto de la alegría como de la pena, para tener una vida equilibrada. Pero pocos se dan cuenta que debemos de tener ese equilibrio. En Eclesiastés, en el capítulo 3, en los versos 4 dice, hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Necesitamos pues ese equilibrio. Empecemos pues un poco a escudriñar, a pensar, a meditar un poco esa rara declaración que Salomón dice, ¿no? Que es mejor estar en el día de la muerte que en el día del nacimiento. Y esta declaración no debe separarse, pues, de la declaración inicial de que la buena fama, o sea, el nombre, la buena fama de una persona es como una fragancia de perfume. Aquí en el hebreo, o sea, quiere resaltar esa vinculación que hay, ¿no? Entre el nombre, o sea, la buena fama, y el perfume. Porque en juego de palabras que en hebreo, pues se juntan ahí. Nombre, por ejemplo, es Shem y perfume es Shemen. Entonces trata en el idioma hebreo se trata de relacionar, de vincular estas dos palabras para resaltar la importancia de lo que quiere resaltar Salomón. Salomón, pues, no está comparando el nacimiento y la muerte, ni tampoco está sugiriendo que es mejor morir que nacer, porque usted no puede morir a menos que no haya nacido, ¿verdad? Está comparando más bien los dos días significativos en la expresión humana. Ah, por ejemplo, cuando una persona recibe su nombre, o sea, está comparando el día cuando una persona pues recibe su nombre y el día cuando ese nombre aparece pues de repente en las columnas o en las páginas de los diarios que están destinados pues para anunciar las defunciones, ¿verdad? Está comparando esto. Y es que está comparando, vamos a resaltarlo, entre el momento en que nacemos, cuando recibes el nombre, y otro cuando tu nombre aparece pues en las páginas de los diarios en donde señalan que uno ha fallecido. Hoy, por ejemplo, ya muy poco se estila, pero al menos en provincias, cuando uno fallece, inmediatamente salen pues avisos en el periódico invitando pues a, o dando a conocer o participando del fallecimiento de un familiar, e incluso pues invitando a que participen en diferentes actos religiosos con motivo de celebrar pues un determinado uh, con el motivo pues de estar celebrando o no celebrando, sino de estar recordando, puede ser 8, 10, 15, un año, 2 años del fallecimiento de esta persona, ¿verdad? Ok, entonces lo que Salomón está resaltando es esto. Uno, pues el día en que uno nace y le ponen un nombre y cuando pues uno fallece y aparece el nombre pues en la lista, como quien dice, de los que han fallecido. Ok. La vida vivida entre estos dos acontecimientos, cuando tú naces y cuando tú mueres, determinará si tu nombre pues deja una fina fragancia o un mal olor, como lo hayas vivido, entre cómo has vivido la vida cuando tú naciste y cuando tú moriste. Esto es lo que va a determinar pues si hay una fragancia exquisita
una buena fragancia o un mal olor. Decir, esta persona me huele mal es una expresión bastante dura, ¿verdad? Pero expresa muy bien lo que Salomón quiere transmitir. Si una persona fallece con un buen nombre, su reputación queda confirmada y la familia no tiene que preocuparse. En ese sentido, pues, el día de nuestra muerte es mejor que el día del nacimiento. La vida se ha terminado y la fama, pues, queda establecida. Salomón, por supuesto, al afirmar esto, daba por sentada, pues, que no habían escándalos escondidos, ¿verdad? Porque cuando uno fallece, pues, el nombre, todas las cosas que hizo, pues, sale a la luz y de repente si son cosas buenas, si son cosas favorables, pues arrojará un grato perfume en su vida. Pero si es una persona que más bien causó muchos problemas y también vivió una vida totalmente desordenada, pues no será, pues la vida que él vivió, pues no será con un perfume, pues aromático, sino muy por el contrario, ¿verdad? Ok. Todo hombre tiene tres nombres, mi querido amigo, mi querido hermano. Eh, y eso lo dice pues un antiguo adagio, ¿no? El primer nombre es el que te ponen tus padres. El segundo es el que otros te ponen y otro es el que adquieres por ti mismo. Por ejemplo, el día que yo nací me pusieron pues por nombre Jorge. Muchos, sobre todo de mis familiares y amigos muy cercanos, me conocen como Coco, ¿no? Un nombre que me pusieron los demás, un nombre que, bueno, a todo Jorge le dicen Coco, como a José le dicen Pepe, ¿verdad? Lo conocen así. Y también otros me consideran o me llaman pastor, o sea, es el que, pues, es como quien dice, me conocen así por la labor que vengo desempeñando. Las escrituras nos dicen en Proverbios 17, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Qué nos invita a reflexionar este versículo? Por ejemplo, María Magdalena, él ungió los pies del Señor con un perfume caro y la fragancia pues llenó toda la casa, nos dice la escritura. Y Jesús dijo que su nombre sería honrado por todo el mundo. Y así ha sido, ¿verdad? Todos recordamos esto pues en los jueves, uh, todos recordamos sobre todo en la Semana Santa, pues este acontecimiento también. ¿No? Sobre los mensajes que se realizan, pues todo en algún momento se llega pues a mencionar esta acción que realizó María de Betania. Por otro lado, vamos a ver la vida de Judas. Judas vendió al Señor a sus enemigos, no vendió al Señor Jesús a sus enemigos. Y su nombre fue despreciado. Ahora bien, analicemos esto. Cuando Judas nació, le pusieron un buen nombre, porque Judas significa alabanza. Él pertenecía a la tribu de Judá, que significa alabanza, ¿no? A la tribu, una de las tribus de Israel. Pero cuando Judas murió, había convertido pues aquel nombre honorable en algo vergonzoso. Y eso también sucede a nosotros en nuestras vidas. Tenemos un nombre
que nos pusieron con mucha ilusión, con muchas, pero de repente cuando llegamos a, al momento en que Dios nos llame a su presencia, pues todas las acciones o las decisiones que hayamos tomado, cómo hayamos vivido, pues determinará si nuestra vida pues tiene un perfume aromático o un perfume pues que, que sea de mal olor, ¿verdad? Entonces reflexionemos sobre esto y esto es lo que nos está diciendo Salomón. En los versos del 2 al 4, Salomón aconseja pues a las personas que mirasen de frente a la muerte y que aprendieran de ella. No dice que debemos de estar preocupados por la muerte, porque eso sería anormal, pero está en peligro de que tratemos de evitar confrontaciones con la realidad de la muerte y como resultado no tomar la vida con toda la seriedad que deberíamos. El Salmo 90:12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El predicador pues no nos está planteando una situación de que hagamos esto y lo otro no, sino que está pidiendo un equilibrio en nuestras vidas. La palabra hebrea risa en el verso 3 puede significar pues risa de escarnio o risa de menosprecio. Aunque hay un lugar para la risa sana, ¿no? En la vida, debemos tener cuidado con esa risa frívola que encontramos a menudo pues, en la casa donde hay alegría. Cuando la gente muchas veces bromea acerca de la muerte, por ejemplo, es por lo general pues la evidencia de que tienen temor y que no están preparados para encontrarse con ella. Están huyendo. Uh, un, un, escritor ganador del premio Pulitzer, que es Ernest Becker, él escribió en su libro La negación de la muerte lo siguiente. Vamos a leer la cita y dice, la idea de la muerte, el temor de ella, persigue al animal humano como ninguna otra cosa. Es una causa principal de actividad humana, actividad dirigida principalmente a evitar la fatalidad de la muerte, a vencerla, negando de alguna manera que es el destino final del hombre. El rey Salomón conoció esa verdad, pues hace muchísimos siglos atrás. Bien, sigamos adelante. Otra de las cosas que también Salomón nos enseña es que la reprensión es mejor que la alabanza, y eso está en los versos 5 y 6. El rey Salomón, pues para ilustrarnos mejor esto, compara los elogios de los necios al arder de los espinos en una fogata del campamento. Yo no sé si tú en un campamento pues has hecho alguna fogata y has puesto pues espinos. Esos espinos pues suenan más todo lo que suenan, pero rápidamente se consumen y no producen nada. Con ello, con esa fogata no te puedes calentar porque rápidamente se consume. Y no es lo mismo que pongas carbón o puedas poner un trozo de madera que se mantiene el calor y todo lo demás. Más bien los espinos pues muy rápidamente hacen mucha bulla y también se desaparece. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Salomón aquí. Salomón compara pues los elogios de los necios al arder de los espinos en una fogata de campamento. Se oye mucho ruido, pero no se consiguen muchos resultados duraderos. Y es que aquí, pues Salomón está diciendo, cuando alguien te alaba, te dice, pues no va a alcanzar pues resultados duraderos.
En cambio, la reprensión del sabio conseguirá mucho más en nuestra vida que la adulación de los necios. Y eso lo aprendió Salomón de su padre, conforme lo escribió en el Salmo, o como está escrito en un Salmo, en el Salmo 141, en el verso 5 exactamente. Y ciertamente él enfatizó eso cuando escribe el libro de Proverbios y también el libro de Cantar, de los Cantares. Entonces, la sabiduría nos ayuda a vivir y a escoger lo mejor. En Proverbios 27:6 nos dice, oh, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Debemos reconocer, mi querido hermano, de que cuando alguien nos indica pues nuestras faltas, en ocasiones nuestra primera reacción es negativa porque por motivos de orgullo, ¿verdad? Pero después, cuando tú tomas en cuenta esa reprensión y estás solo, meditando, orando, ¿no? Y reflexionando por un tiempo, surge pues en tu interior una hermosa convicción de querer hacer las cosas bien para agradar al Señor, ¿verdad? Entonces, la tomarás en cuenta y la aplicarás a tu vida, desecharás lo que tienes que desechar o cambiarás lo que debes cambiar, ¿verdad? El principio de la sabiduría, pues, es el temor de Dios. Siempre para evitar, para seguir avanzando eh, y, y- y podamos de repente cometer menos errores. Y es que siempre debemos tener una persona a quien, o si es posible a más, personas a que siempre debemos dar cuenta de nuestros actos, ya que por nosotros mismos no vamos a ir más allá de la sabiduría, ni tampoco más allá de la propia reprensión que necesitamos. Siempre tenemos que tener a alguien a quien dar cuenta. Y eso nos permitirá pues avanzar y ser más sabios. En Proverbios 9:8 nos dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, más bien corrige al sabio y él te amará. Tomemos en cuenta eso. Amén. Ok, también Salomón nos indica en los versos del 7 al 9 que el camino largo es mejor que los atajos. ¿Cuánta sabiduría hay aquí? Debemos tener cuidado, pues, con las rutas fáciles. ¿Por qué? Porque estas rutas fáciles a menudo, pues, se convierten en desvíos costosos que resultan difíciles y penosos. Somos tan impacientes que no queremos esperar los procesos naturales o lógicos de los hechos o de los acontecimientos. Solo queremos la realización o complacencia pues inmediata a nuestros deseos, a nuestros apetitos o a nuestras necesidades legítimas. Lo quiero, lo quiero, lo quiero y lo quiero ahora. Ese es el patrón de conducta, ¿verdad? No queremos. Uh, por decir, hay muchos que pues quieren, por decir, inmediatamente quieren estar enseñando, quieren ocupar un puesto de líder dentro de la iglesia. Pero todo tiene un proceso, tiene que tener un proceso de aprendizaje, de comunión con el Señor y sobre todo que tu vida cambie, que tu vida pues refleje que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. El mismo Pablo, en sus epístolas denominadas epístolas pastorales, pues allí pues indica de que no podemos poner a un neófito, o sea, uno nuevo, alguien que no conozca como líder de la iglesia. Tiene que tener un proceso, tiene que conocer, ¿verdad? Tiene que tener un proceso. Uh, y eso, pues, tenemos que no ponerlo por obra. También, por ejemplo,
Hay muchos que buscan de repente hacer dinero muy fácil. A veces se les presentan algunas personas y le dicen, mira lo que tengo aquí, estoy en una gran necesidad, por favor, pues te lo vendo, te lo remato, esta joya. Y ellos pues miran el camino fácil y dicen, ok, y tratando de aprovecharse de esta persona, consiguen el dinero, pues se lo compran y se dan cuenta que han sido estafados, ¿verdad? Porque no querían trabajar, no quieren esforzarse, sino que quieren el dinero fácil, quieren el camino más corto. Así es el camino corto de las riquezas. Se obtienen, quieren tenerlo deprisa, sin valorar el trabajo y sobre todo la honradez. El soborno parece ser una de la manera más fácil y rápida para querer arreglar las cosas. Pero solo eso convierte a un hombre sabio en necio. Y eso estimula la corrupción que hay en el corazón humano. Hoy vemos eso, ¿no? Que muchas cosas, pues, vemos el soborno y sobre todo a las personas que tratan de administrar justicia, ¿no? O de repente para evitar algún tipo de conmutación queremos sobornar para arreglar las cosas, pero realmente esa actitud al hombre sabio lo convierte en necio y estimula pues la corrupción que hay en el corazón humano a seguir practicando. Es mucho mejor pues que esperemos paciente y humildemente que Dios lleve a cabo su voluntad antes de enojarnos e imponer nuestro deseo. Salomón sigue diciéndonos en el verso 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Y esto tiene su aplicación cuando estamos viviendo según la voluntad de Dios. Para ilustrarlo te voy a contar una historia. Una persona pues estaba en la estación de primavera, ¿no? Era tiempo de primavera y decide casarse. Y entonces conversan, fijan la fecha y dicen pues como va a ser estamos en la época de primavera, lo vamos a hacer en el patio, lo vamos a hacer y vamos a tener una ceremonia estupenda. Perfecto. Pero ese día no hubo sol, para empezar. Estuvo totalmente nublado y tampoco hacía calor, hacía un frío pues demasiado fuera de lo normal, o sea, no propia de la estación. Entonces fueron y pues las personas que acudieron ahí sentían el frío y estaban totalmente desesperados. Para colmo, pues la persona que tenía que hacer cargo de la canción, pues se pone a hablar, da todo un discurso, da su testimonio y no solo en vez de cantar 3 o 4 canciones, cantó pues como 10 y el frío los desesperaba. La persona que comienza a dar el mensaje se extendió también más de lo debido. Entonces, pues un abuelito que estaba allí, el abuelo de los novios o de las personas que se iban a casar, pues salió tiritando e inmediatamente lo tuvieron que llevar al hospital porque pues estaba próximo a darle una pulmonía. Bueno, seguía pues, había terminado por fin, después de estar unas 2 horas y media, pues muriéndose de frío los invitados, pues van a tomar las fotos y el fotógrafo no estaba presente. Tampoco había quien tome las fotos. Ah, entonces, bueno, se realizó todas pasaron los bocaditos y también hubo problemas, pues, porque muchos de los bocaditos contratados no llegaron. Bueno, llegó el momento final, así que van a salir rumbo, pues ya había terminado, los novios deciden irse ya en su carro, pues para pasar o ir al sitio de amor que ellos habían destinado, van, quieren tomar el carro y se dan cuenta que el carro, las llaves del carro tampoco, pues los tenían, se lo habían dado a otra persona y esta persona se había ido. Total,
todo fue, todo fue en una serie de inconvenientes que no salió lo planeado. Pero sin embargo, ese matrimonio, pues, tiene cerca de 30 años y sigue sólido y firme. Pero sin embargo, hay muchos matrimonios que no tuvieron esos problemas. Más bien, pues todo organizado, todo muy bien. Y sin embargo, esos matrimonios aún no perduran, sino que se divorciaron. Y es que el principio del pecado lleva a un fin terrible. Pero si Dios está en el principio de lo que hacemos, Él nos llevará hasta el fin con éxito. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si Dios empezó a trabajar con nosotros, debemos creer y confiar, puestos los ojos en Jesús. El creyente cristiano, mi querido hermano, debe reclamar lo que dice Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está, pues, obrando en el mundo, llevando a cabo sus propósitos. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Un proverbio árabe dice, vigile sus comienzos. Buenos comienzos significa, bueno, significan generalmente buenos finales. Pero si está Dios en medio, si está Dios conduciendo. Miren, el hijo pródigo comenzó con felicidad y con riqueza y terminó con sufrimiento y pobreza. Por otro lado, las escrituras también, cuando revisamos Génesis, vemos que José empezó como un esclavo, pero terminó en la cumbre. Siempre Dios, mi querido hermano, se reserva el buen vino para el final. Pero Satanás comienza con lo mejor que tiene y luego lleva al pecador al sufrimiento y quizás a la muerte. Reflexionemos también sobre esto. Por último, también Salomón nos indica que hoy es mejor que ayer, y eso está en el verso 10. Cuando la vida, pues, se presenta difícil, obviamente nos ponemos impacientes por cambiar. Resulta fácil de repente desear los tiempos pasados, cuando las cosas eran mejores. Esto nos lleva a pensar lo que sucedió con el pueblo de Israel, y eso lo detalla muy bien eh, el profeta o el maestro Esdras. Cuando se echaron los cimientos del segundo templo, los ancianos se pusieron a llorar, pensando pues en, que en los días buenos que pasaron, en donde miraban, contemplaban el templo maravilloso, glorioso, el primer templo, ¿verdad? Y cuando se pusieron a los cimientos, ellos se pusieron a llorar, recordando esos días pasados. Pero los jóvenes cantaron, se regocijaron. ¿Por qué? Porque el trabajo había comenzado. Se ha dicho, pues, que los buenos tiempos, o se ha dicho que los buenos tiempos pasados son una combinación de una mala memoria y una buena imaginación. Y muchas veces esa es una gran verdad. El ayer ha pasado, mi querido hermano, y no se puede cambiar. Y el mañana todavía no ha llegado.
De modo, mi querido hermano, que debes disfrutar todo lo que puedas en el presente. Esto no quiere decir que no debemos aprender del pasado o prepararnos para el futuro. De ninguna manera, no estoy diciendo eso, no es que prepares, no es que planees, dejes de planear, no, no, tienes que hacerlo. Y no tampoco no estoy diciendo que te olvides del pasado, no. Ambos son importantes. Quiere decir que debemos vivir hoy de acuerdo a la voluntad de Dios y no paralizarnos por el ayer o de repente hipnotizarte por el mañana. Alguna vez alguien escribió, mientras que sueña acerca del futuro o se lamenta del pasado, el presente, que es todo lo que tienes, se te escapa y se desaparece. No es sabio, pues, mi querido hermano, añorar el pasado para refugiarnos en él y tratar de escapar de nuestro presente. Si lo hiciéramos, indudablemente estaríamos evitando, pues, los retos que nos obliga a enfrentar y a la misma vez ignorar las oportunidades que se nos brinda. El único día que tenemos es hoy. Es importante que aprendamos a agradecerlo y aprovecharlo todos los minutos y segundos que tenemos. Por tanto, no es sabio preguntarte cuál es la causa de que tiempos pasados fueron mejores. Eclesiastés nos ayuda a entender que el mejor tiempo que tenemos es el día de hoy, porque el pasado no ha sido tan fácil ni tampoco ha sido tan bueno como no quisiéramos imaginarnos. No sueñes, no fantasees, porque nunca vas a preguntar esto con sabiduría, nunca vas a planear esto con sabiduría. La vida tiene y presenta situaciones difíciles, mi querido hermano, y Jesucristo lo pone en términos para sus seguidores. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú considerando de repente las experiencias del pasado, puedas planificar y hacer y te puedes hipnotizar, pero el futuro no te corresponde. Planifica, pero ¿qué pasa cuando se te presentan circunstancias adversas? Planea, pero acepta también la voluntad de Dios en tu vida. Por eso es que el apóstol Juan, pues resalta las palabras de Jesús, que en el mundo, pues vamos a tener aflicción y debemos confiar en que el Señor tiene el control de todo. La sabiduría, mi querido hermano, y con esto termino, nos ayuda a evitar atajos, a que tomemos caminos falsos. Salomón, en su sabiduría, pues nos está persuadiendo a evitar el camino de la falsa religiosidad y también de la falsa espiritualidad. Seamos sabios, adquiramos sabiduría. La sabiduría, mi querido hermano, pues nos hace ver que la vida es mejor. Si nosotros vivimos sabiamente, pues al momento que nosotros pues dejemos este mundo, cuando el Señor nos llame, pues las decisiones que tomemos, pues dirán qué fragancia estamos dejando. Por eso es que Salomón dice, pues él quiere recordar y dice, mejor voy a un funeral porque en un funeral, pues ahí el dolor, la tristeza, pues puede edificar si lo aprendo, si analizo, si contemplo las
lo que Salomón está tratando de indicar aquí es que el balance entre el día que nací y el día que morí. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué tan sabio fui? ¿Qué olor estoy dejando? Eso es lo que nos está tratando de indicar Salomón. Y obviamente, si actuamos con sabiduría, dejaremos un buen perfume. Por otro lado, también Salomón nos dice, ok, cuidado con los elogios. Mejor es que te reprendan, te dice. El orgullo, pues muchas veces no nos, cuando nos exhortan, cuando nos reprenden, no nos gusta. Pero tenemos que tener la humildad de poderlos aceptar, arrancar lo que tengamos que arrancar de nuestros corazones y también implantar pues nuevas formas. Si pues lo que nos han reprendido pues permite la edificación de nuestra vida. Y obviamente eso lo haces en tu momento de oración, la búsqueda de Dios. Seamos siempre humildes para poder recibir uh, las reprensiones, porque todos realmente queremos recibir elogios, pero estos elogios pues son como los espinos, ¿no? Que se calientan en una fogata. Mucha bulla, pero no sirve para nada. Pues también Salomón nos dice que mejor pues es el camino largo que los atajos. Seamos prudentes, esperemos el tiempo del Señor, pues no nos desesperemos con ese afán de quererlo y de quererlo ya, ahora. Todo tiene un proceso. Y mientras más nos demoremos en conseguir algo, mientras más te demores haciendo, uh, esperando siempre la voluntad de Dios, es porque Dios tiene un propósito en ti. Recuerda, José, José fue preparado en un tiempo, por lo menos 30 años. ¿Por qué? Porque Dios quería que alcance la madurez suficiente porque iba a ser el segundo en Egipto. Igual que David. David, Dios lo ungió, pero recién pudo ser rey 30 años después y casi 20 años estuvo de cueva en cueva, huyendo de Saúl. Dios preparándolo porque él iba a ser el rey de Israel y iba a ser el mejor rey de Israel. Si él hubiera querido ser, pues, levantarse en su orgullo y decir, Dios me ha ungido, y realmente hubiera querido usurpar el trono ante Saúl, pues no hubiera pues sido el referente, ¿no? Toda la Biblia, porque si leemos el libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, pues todos los reyes son comparados en función de David. E hizo las cosas de David o hizo las cosas malas, no como David su padre. O sea, siempre fue la referencia a David. Él supo esperar. E incluso tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl, pero él estuvo dispuesto a esperar la voluntad de Dios. Los caminos largos son mejor que los atajos. Y vivamos el presente. Pues no, con eso no te estoy diciendo que no tomes en cuenta el pasado, ni tampoco dejes de planear. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero, pues, recuerda que lo pasado está y que el futuro depende de Dios. Puedes planificar muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero cuando se venga la aflicción, recuerda que Dios tiene el control. Entonces, más bien, pues no te desesperes por el futuro, sino que vive el presente, pero vive el presente de acuerdo a la voluntad de Dios. Vive en alegría, vive intensamente,
cada minuto, cada segundo, porque eso es lo que hoy tenemos. El futuro le corresponde a Dios. El pasado ya está vivido. Vive el presente para la gloria de Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos hablas, nos animas y también nos haces ver la vida de una manera diferente. Señor, queremos ser sabios, queremos vivir en sabiduría. Salomón te pidió sabiduría. Señor, pues el principio de la sabiduría empieza con el temor tuyo. Señor, que podamos entender eso y que toda la sabiduría que tú nos das en tu palabra, pues la podamos vivir, que podamos llenarnos de ella y que podamos glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Sigue hablando en nuestra mente, sigue hablando en nuestro corazón, sigue inclinando nuestro corazón a tu palabra para vivir en sabiduría, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermano, muchas gracias por habernos acompañado y te espero el próximo viernes para seguir avanzando en nuestro estudio de Eclesiastés. Que Dios siga derramando en ti pues más bendiciones para tu vida. Nos vemos.